Bendiciones a todos, queridos hermanos en la fe de Cristo. Saludos de los pastores. Andrés y un servidor que os habla. Estamos contentos y agradecidos a Dios por permitirnos contar con estos medios tecnológicos que nos permiten seguir en contacto e incluso congregarnos, aunque sea virtualmente o en el espíritu, como decía el apóstol Pablo, no solo con los que estáis aquí en la isla de Fuerteventura, sino también con todos nuestros hermanos que nos siguen en todo el mundo de habla hispana, en los diferentes países de Latinoamérica y demás. Estados Unidos, Canadá, Australia, tenemos hermanos que nos siguen en todos esos países. Damos a Dios la gloria por permitirnos ser de bendición y de edificación para su iglesia. A Él todo honor. Bien, ¿están dispuestos para continuar con el estudio de la palabra de Dios? Como saben, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración, como siempre, a fin de que el Señor abra nuestra mente a lo que hoy Él quiera enseñarnos. Así que oremos, hermanos. Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra escrita, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por mis hermanos que siguen en la brecha, que siguen permaneciendo firmes en la fe, a pesar de todas las circunstancias contrarias o negativas que puedan estar padeciendo. Gracias por la fidelidad de mis hermanos. Gracias por estar guardándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos. Quiero rogarte especialmente por aquellos que están enfermos, a fin de que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y muestres tu gloria y tu poder sobre la vida de tus hijos. Padre, permítenos en esta tarde poder profundizar en el conocimiento de tu palabra, de tal modo que seamos edificados y fortalecidos en la fe, a fin de que tú te lleves la gloria y la honra, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿conocen el dicho "la ignorancia es atrevida"? Esto viene de lo que se llama el efecto Dunning-Kruger. Es algo así como que algunas personas ignorantes piensan que saben mucho. Y generalmente quienes de verdad saben reconocen que no saben tanto. Esto ocurre en todos los campos del saber. La verdad es que hay que estudiar. Si se quiere hablar con propiedad de cualquier tema, hay que estudiar. Pero sobre todo cuando los temas están relacionados con la fe cristiana, también hay que estudiar si se quiere saber. Hay muchísimas personas que, sin saber absolutamente nada, sin haber realizado el más mínimo estudio, creen que pueden dar lecciones a quienes llevan toda la vida estudiando y viviendo la fe cristiana. Hoy nos toca estudiar un pasaje interesante que me sugirió esta reflexión. Se trata de Romanos capítulo 1, versículos del 11 al 12. Vamos a ir a la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículos del 11 al 12. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este es el pasaje que con la ayuda del Señor vamos a meditar en esta ocasión. En él, Pablo expresa su anhelo, su profundo deseo que le llevó a orar durante años, a fin de que Dios le permitiese llevar a cabo ese anhelo, ese deseo de visitar la congregación cristiana de Roma. En el vídeo anterior ya hablamos de los deseos. Hablamos de los deseos buenos y de los deseos malos.
y el efecto sobre la vida del cristiano. De modo que no vamos a abundar mucho sobre este tema, sino que vamos a continuar con el estudio de este pasaje. Romanos 1, del 11 al 12, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Así que vamos a detenernos aquí, en esta frase, porque quiero ayudaros a entender algo que a muchos les cuesta a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Como muchos otros textos, este que acabamos de leer, también esta frase del apóstol Pablo que acabamos de leer, que dice, para comunicaros algún don espiritual, pues es mal interpretado por muchos, especialmente por los amantes de las señales y prodigios, de los milagros, los milagreros, que yo les llamo. Por aquellos que están más interesados en el poder de Dios que en el Dios de poder. Lo cual me parece no solamente algo absurdo, sino algo demencialmente erróneo. Generalmente estas personas abundan en los grupos pentecostales y neopentecostales, con sus énfasis malsanos en todo lo que suponga don o dones, poder, milagros, prodigios. Bueno, la palabra don, que encontramos aquí en esta frase que acabamos de leer, se refiere ciertamente a una gracia divina. Una gracia es un regalo, es un don, un regalo, algo que se nos da inmerecidamente. Eso es un don, algo que se nos da inmerecidamente. Pero aun cuando esta misma palabra la usa el apóstol Pablo para hablar de los dones poderosos, de los dones de milagros, señales, prodigios y demás, no necesariamente debe interpretarse siempre del mismo modo, ya que esa misma palabra, la palabra don o gracia, es usada con otros significados en la Biblia. Y esto es importante tenerlo en cuenta para no acabar malinterpretando las Sagradas Escrituras. Es decir, en la Biblia vamos a encontrar palabras que tienen varios significados. Y solo el contexto en el que se encuentra esa palabra nos ayudará a entenderla adecuadamente. Nos ayudará a no equivocarnos a la hora de interpretarla. Esto también pasa con el castellano, con el español. Tenemos palabras que usamos para varias cosas. Y una cosa que las podemos llamar de forma diferente, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra recipiente. Un recipiente puede ser una botella o puede ser un tarro de cristal. Incluso un recipiente puede ser una caja de cartón o un cubo, un balde de plástico. Y bueno, un recipiente pueden ser otras muchas cosas. Un depósito de gasolina es un recipiente. De ahí que el español sea tan difícil de aprender para las personas de otras lenguas. Porque tenemos una lengua riquísima en sinónimos. Pero además también tenemos palabras que una sola palabra significa varias cosas. En la Biblia también vamos a encontrar esto mismo. Palabras que se refieren a cosas distintas. Así como varias palabras distintas se refieren a una misma cosa, ¿okay? Todas las palabras de las que hemos hablado se refieren a un recipiente. Vamos a encontrar también palabras que se refieren, una sola palabra que se refiere a varias cosas. En el hebreo, por ejemplo, encontramos la palabra Adán, que se traduce hombre. Pero también se traduce hombre la palabra Ish, la palabra Geber, la palabra Gedud, la palabra Enos, la palabra Basar, la palabra Baal, la palabra Mentón. Es decir, todas estas palabras hebreas se pueden traducir, y de hecho se traducen del mismo modo. Hombre.
Solo que en ocasiones se refiere a hombres propiamente dicho, como varón. Otras veces se refiere a hombre en el sentido de marido. Otras veces se refiere a guerrero o guerrero valiente o a hombre fuerte. Mientras que puede traducirse en otros lugares por persona, refiriéndose no solo a hombres, literalmente hablando, sino también a mujeres. No quiero liarles, lo que quiero es aclararles que para poder interpretar bien la palabra de Dios hay que prestar atención y hay que estudiar la gramática bíblica. No quiero hacerles un lío. Lo que quiero es que entiendan que para poder hablar con propiedad de un tema hay que estudiar. Por ejemplo, cuando encontramos pasajes que dicen que el hombre injusto recibirá castigo, es evidente que no se refiere solo al hombre, sino también a la mujer. Que los injustos, la persona injusta, recibirá castigo. De modo que en tales casos la palabra hombre debería haberse traducido persona. Ahora, ¿por qué se tradujo por hombre y no por personas? Bueno, pues porque el masculino en ocasiones incluye también el femenino. Y como es algo que se da por entendido, se usa de ese modo. Esto pasa también en el castellano, en el español. Actualmente, por causa de la mala influencia de la ideología de género, esa ideología perversa, diabólica, se está usando mal la lengua española. Se dice todos y todas, compañeros y compañeras. Eso es erróneo. Ya la Real Academia de la Lengua Española lo ha dicho en varias ocasiones. Eso está mal, porque el masculino incluye también el femenino. Todos, entramos todos. Compañeros, se refiere a compañeros y compañeras. Cuando el disloque, o sea, el colmo de lo absurdo, es cuando en vez de todos y todas, encima se quiere cambiar por el todes. Es absurdo. Basta con que estudiemos el lenguaje español para que aprendamos a usarlo adecuadamente. Si no, estamos haciendo el tonto, con perdón. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el griego del Nuevo Testamento. La palabra antropos, la palabra aner, se traducen por hombre, cuando en ocasiones se refiere a hombre en el sentido masculino y en otras ocasiones se refiere a personas de ambos sexos. ¿Por qué estas cosas son importantes? Porque si no las tenemos en cuenta, vamos a cometer errores a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. De ahí la importancia de que hay que estudiar la gramática bíblica. Porque no conocer la gramática bíblica lleva a algunos ignorantes que se creen muy sabios a malinterpretar la Escritura. Razón por la cual hay que estudiar. Cualquiera que quiera saber debe estudiar. Quienes afirman que la Biblia no debe ser interpretada cometen un error de bulto, un error absurdo, porque las Sagradas Escrituras, este libro que tenemos en nuestras manos, no es un documento que se haya escrito hoy en nuestra cultura y en nuestro idioma. Este es un documento que está formado por 66 documentos. Es un libro formado por 66 documentos. Algunos tienen 3.500 años de antigüedad y fue escrito en una cultura diferente a la nuestra, en una lengua diferente a la nuestra. Escrito por personas distintas, de lugares distintos, de épocas distintas, culturas distintas, pero es la palabra de Dios. Pero si queremos entenderla adecuadamente y no cometer errores a la hora de interpretarla, tenemos que entender, profundizar, estudiar la gramática. El contexto gramatical es tan importante como el contexto histórico o el contexto teológico. No podemos sacar un texto de su contexto como pretexto. Y esto es lo que hacen muchísimas gentes a la hora de interpretar la palabra de Dios. Miren, pretender que podemos interpretar
la Biblia sin estudiar es como pretender ejercer de neurocirujano sin haber ido a la universidad. Sinceramente, yo no creo que nadie se pusiera en tus manos para que lo operase de la cabeza solo porque tú creas que sabes más de lo que realmente sabes. El peligro a la hora de interpretar la palabra de Dios de manera sui generis, es decir, como a cada uno le da la gana, es que pueden estar llevando a la gente en dirección contraria a la voluntad de Dios. De modo que, volviendo al texto de Romanos capítulo 1, versículo 11, la palabra don tiene varios significados en la Biblia. Siempre se refiere a una gracia, a un regalo que se recibe inmerecidamente, pero no siempre se refiere a dones de poder milagrosos. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo del 15 al 17. Romanos 5, nos adelantamos un poquito, del versículo 15 al versículo 17. Ahí dice: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como pueden comprobar en este texto que acabamos de leer, aquí aparece la palabra don, pero para nada está hablando de lenguas, de hablar en lenguas extrañas, de poder para sanar enfermos, ni para hacer ningún tipo de milagros. Aquí la palabra don se está usando en realidad para la salvación, para la justificación del pecador delante de Dios. Y es la misma palabra, carisma, gracia, don, pero son significados diferentes. También en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice que por gracia sois salvos, por gracia, por don, por regalo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí, en este pasaje, una vez más, se nos habla de la palabra don, y tampoco se refiere a prodigios ni señales. Se está hablando de la salvación. Por gracia sois salvos. Ese es el don de Dios, la salvación. Aunque a los calvinistas ya sabemos, y la gente que no quiere estudiar la Biblia, al menos no directamente, sino a través de comentarios humanos, acaban pretendiendo que el don aquí es la fe, cuando en realidad la fe es el medio para conseguir el don. El don es la salvación. Siempre que quieran entender un texto a la hora de leerlo, pregúntense, ¿de qué está hablando? Cuando leemos Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación. No está hablando de la fe, está hablando de la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe es el medio para conseguir el don, el regalo, la gracia, que es la salvación. Pero si no se estudia gramática, se cometen errores. Gramática bíblica. Romanos capítulo 11, versículo 29. Miren, 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí la misma palabra don, o dones en este caso, se usa para hablar de la elección de Israel como nación santa, como pueblo escogido de Dios. Nada tiene que ver con dones de poder, con señales, prodigios, con hablar en lengua, ni con nada de eso. Sin embargo, hay quienes cada vez que leen la palabra don, inmediatamente le viene a la mente los dones del Espíritu Santo. Dones de poder. No es así. Efesios capítulo 3, versículo del 6 al 7. Efesios 3, del 6 al 7. Dice que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo, se refiere al cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Como veis aquí, el apóstol Pablo usa la palabra don refiriéndose a su llamado apostólico, cual yo fui hecho ministro por el don, por el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado. De modo que una misma palabra, gracia, don, carisma, no tiene por qué referirse siempre a lo mismo. No tiene por qué interpretarse siempre como un don del Espíritu Santo, es decir, un don de poder para hacer señales, prodigios, milagros, como aparece, por ejemplo, en Romanos 12 o en Primera de Corintios 12, ¿verdad? Es más, mire, el objetivo del apóstol Pablo, que expresa en estos textos que estamos estudiando, Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12, el deseo que él expresa no da lugar a interpretar la palabra don desde esa perspectiva. Porque fíjense que él deja suficientemente claro que no se trata de transmitirle ningún poder para hacer milagro, sino que lo que está diciendo es que para animarlos, para consolarlos, para confirmarlos en la fe. Leamos Romanos 1, del 11 al 12, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, comunicaros algún don espiritual, alguna gracia espiritual, a fin de que podáis hacer milagros, no, a fin de que podáis hablar en lenguas, no, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Se dan cuenta de la importancia de prestar atención a la hora de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña esto? Que algunas palabras en la Biblia tienen diferentes significados distintos y solo por medio del contexto inmediato podemos entender el significado correcto de cada caso. En este caso, Pablo está hablando de comunicar algún don espiritual que los confirme, que los anime, es decir, alguna gracia que realmente los conforte en la fe. Otro ejemplo claro de esto que estamos hablando, lo tenemos, por ejemplo, en la palabra mundo. La palabra mundo en la Biblia tiene varios significados. Job capítulo 34, verso 13, Job 34, 13 dice, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Bueno, es evidente que la palabra mundo en ese pasaje, en Job 34, 13, se refiere al cosmos, al universo. ¿Quién puso en orden el cosmos, el mundo, todo lo que existe? Como lo mismo que en Mateo capítulo 13, verso 35, ¿no? Cuando dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, desde la fundación del universo. Una vez más, la palabra mundo ahí se refiere al cosmos. Ahora, sin embargo, si vamos, por ejemplo, al Salmo 33, 8, ahí se dice, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Evidentemente, en este pasaje, Salmo 33, 8, la palabra mundo ya no se refiere a todo el universo. Se refiere solo a la gente que vive en la tierra, en este planeta concretamente. En Marcos capítulo 16, 15, también se dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No nos está diciendo que vayamos a Júpiter o que vayamos a Saturno a ver si hay gente allí para predicar el evangelio, no. Nos está mandando a las diferentes naciones del mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones, dice Mateo. Bueno, o dice Cristo en Mateo, ¿ok? Todo el mundo, en este caso, no es el universo. Se refiere a los seres humanos, a las gentes de los distintos países o lugares de la tierra. Pero es la misma palabra. Y en un texto significa universo, en otro significa tierra.
o habitantes. Por ejemplo, cuando dice en el Salmo 9:8, Él juzgará al mundo con justicia. No se refiere ni al cosmos ni a la tierra. Se refiere a los pueblos. Porque dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Es evidente que se refiere a la humanidad. Es la humanidad la que va a ser juzgada por Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 1, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En ese pasaje de Lucas capítulo 2, la palabra mundo no se refiere al universo, al cosmos, ni se refiere a la tierra, al mundo, en el sentido de toda la humanidad, sino que se refiere solamente a las gentes que vivían en el Imperio Romano. De que todo el mundo, esto es lo que en gramática se llama una sinécdoque, que es una figura literaria que utiliza una parte por el todo, o a veces el todo por una parte. Es como cuando un granjero dice, tengo 500 cabezas de ganado. A nadie se le ocurre pensar que tiene 500 cabezas. Tiene 500 reses, es decir, completas, con cabeza, cuerpo, pata, cola. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es una sinécdoque. Pero si no conocemos el lenguaje, si no conocemos la gramática bíblica, a veces vamos a cometer errores. Y vamos a interpretar una cosa cuando la Biblia nos está diciendo otra. Y es en el contexto gramatical que tenemos que prestar atención a estas cuestiones. Porque para saber hay que estudiar. Hermanos, créanme, para saber hay que estudiar. Esta es la importancia de esta lección, de esta reflexión. No debemos interpretar la Escritura como nos dé la gana. La Escritura no es de interpretación privada. La Escritura no puede ser interpretada como a cada uno le dé la gana. Eso no es correcto. A mí me sorprende que muchos pastores digan que cada cual puede interpretar la Biblia como quiera o que cada cual puede hacerlo. No es así. La Biblia solo tiene una única interpretación correcta. Y solo la logramos cuando estudiamos profundamente el contexto histórico, gramatical y teológico de cada una de las palabras que encontramos en el texto sagrado. Si no estudiamos hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, cometeremos errores. Por eso algunos afirman, es que aquí dice el texto, y te señalan algo cuando en realidad se está refiriendo a otra cosa. Sí, a lo mejor esa palabra está ahí, pero no la están usando con el sentido que tiene en el texto, sino que le dan otro sentido que han visto en otro pasaje. Y eso no es correcto. El contexto gramatical es tan importante como el contexto histórico y el contexto teológico a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Otro ejemplo sencillo, para que entendamos bien esto, porque de verdad que yo estoy preocupado cuando veo multitud de gente que malinterpreta la Escritura de una manera infantil a veces. Gente mayor, gente que lleva años en el Evangelio y que deberían ser maestros y todavía tienen necesidad de que se les enseñe el ABC, los rudimentos de la fe cristiana. Estoy preocupado por eso, porque el diablo aprovecha la ignorancia de la gente para fomentar falsas doctrinas, para hacer que la gente no alcance la verdad. Es el modo en que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos también, para que no les resplandezca la gloria del Evangelio. Muchísimas personas me han escrito y me han dicho, pero si la Biblia es una, ¿por qué hay tantas interpretaciones? ¿Se dan cuenta? Es un escollo, es un tropiezo. Es un obstáculo para que la gente crea. Por eso debemos estudiar. Y si no, debiéramos guardar silencio y no hablar de lo que no sabemos, porque corremos el riesgo de estar dirigiendo mal a las personas. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia
de palabras que pueden ser usadas de diferentes maneras es la palabra anciano. La palabra anciano en la Biblia vamos a encontrarnos textos que hablan de tres cosas diferentes. Por ejemplo, personas de mucha edad. En Génesis 44, del 19 al 20, en este pasaje hermoso, ¿no? Cuando José tiene ese encuentro con los hermanos, dice: mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermanos? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún. Aquí los hermanos de José están usando la palabra anciano en el sentido de mayor, de una persona de muchos años. Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún. Por tanto, esta comparativa de la edad nos hace darnos cuenta de que la palabra anciano aquí se está usando en ese sentido, en el sentido de alguien que tiene muchos años. Ahora, por ejemplo, en Esther, capítulo 3, versículo 13, Esther, capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Aquí la palabra anciano también se está refiriendo a alguien de edad avanzada. Sin embargo, vamos a encontrarnos textos en los que la palabra anciano se usa de otro modo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 21, Éxodo 12, 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tal. Dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. No se refiere a que Moisés convocó a todos los viejos. Se refiere, en este caso, a los cabezas de familia, a los patriarcas de las tribus, quienes después, más adelante, ejercerían de consejeros para Moisés y para Aarón. Por tanto, la palabra anciano aquí no es viejo. Aunque algunos podían ser viejos de edad, podía haber un patriarca, es decir, podía haber un cabeza de tribu que no fuera tan viejo. Pero la palabra anciano ahí no se refiere tanto a la edad como a la responsabilidad de guiar su tribu. ¿Ok? Estos ancianos de Israel eran los cabezas de familia, los patriarcas. Pero incluso entre los ancianos de Israel, vemos que se hace diferencia en algunos textos entre los ancianos, por ejemplo, Jeremías capítulo 19, Jeremías 19:1. Aquí está. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. ¿Veis? Aquí la palabra se usa de dos formas diferentes: los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes. ¿Qué significa? Que ya se había conformado el Sanedrín. Es decir, ya había tomado forma el órgano de gobierno de Israel. Estaba el sumo sacerdote y 70 ancianos que ejercían de consejeros. ¿Ok? Por tanto, estaban los ancianos de Israel, los que representaban a las distintas familias de Israel, pero también estaban los 70 ancianos de los sacerdotes, que eran personas que habían ejercido el sacerdocio y que ya eran considerados ancianos en el sentido de hombres sabios, responsables. ¿Ok? En Mateo, por ejemplo, capítulo 16, 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí Jesús está refiriéndose a los ancianos que gobernaban Israel, los ancianos que formaban parte del Sanedrín. Pero miren, aparte de ancianos de edad y ancianos de Israel en el sentido de patriarcas o jefes de cabezas de hogar, de familia, y ancianos de los sacerdotes, también la palabra anciano se usa en el Nuevo Testamento para hablar de los responsables de las congregaciones. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, Hechos 14, versículo 23, dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado por ellos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos. Aquí la palabra ancianos no se refiere a personas de edad avanzada, ni tampoco se refiere a ancianos de Israel, es decir, cabezas de familia, ni tampoco se refiere a ancianos de los sacerdotes, sino que en este caso que ejercían como intermediarios entre Dios y los hombres. Ahora ya no. En el Nuevo Testamento la palabra anciano es simplemente el que sirve a la congregación, el que preside y sirve a los hermanos de la fe. Y esto es importante tener en cuenta estas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia vamos a encontrarnos con palabras que tienen distintos significados y será importante que nos aseguremos si lo estamos traduciendo e interpretando correctamente. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo se está despidiendo de los pastores de Éfeso y los cita en Mileto, en la ciudad de Mileto, y allí él se despide de ellos. Y ahí en ese capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles se usan tres términos para hablar del ministerio pastoral. Se les llama ancianos, se les llama obispo y se les llama pastores, porque habla de apacentar la iglesia del Señor. Por tanto, estos tres términos que son sinónimos, hay iglesias que hacen diferencia entre el pastor y los ancianos. No, en la Biblia no hay diferencia. El pastor es el anciano y el anciano es el obispo. Son términos sinónimos que se pueden usar indistintamente, ¿ok? Porque los tres tienen el mismo significado. Repito, ¿por qué esto es importante? Porque de no tener en cuenta estas cosas, acabamos malinterpretando las Escrituras. Por ejemplo, esta semana atrás predicó la pastora Katia. Y justamente cada vez que ella predica, como que el título del vídeo es Pastora Katia y el título que tenga cada uno de sus vídeos, al leer Pastora Katia, muchos se nos tiran al cuello. En la Biblia no hay pastora porque eso es falso, porque... Y molesta tanto que la gente ignorante hable sin conocimiento por no profundizar. Perdonen que les diga, ignorante sí, porque no se puede llamar de otra manera a quien ignora la verdad simplemente por no tomarse la molestia de escudriñar las Escrituras, por tomar un texto sacado de contexto y aplicarlo a una situación que no tiene nada que ver con lo que el texto dice. Miren, la palabra anciano, que sabemos que se refiere al pastor, es decir, al ministerio pastoral, es traducido de la palabra presbíteros. Pues bien, esa misma palabra, la palabra presbítero, es también aplicada a la mujer, demostrando que en la iglesia sí había presbíteras, igual que había presbíteros, ancianos como había ancianas. Pero claro, como mucha gente interpreta las Escrituras a través de lo que le han enseñado o a través de su ignorancia, pues no tiene en cuenta estas cosas y acaba diciendo cosas que no deben decir.
Tito, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir a este pasaje de las Escrituras. Y ustedes van a ver la importancia de escudriñar. Porque ya está bien de seguir la ley del menor esfuerzo. Ya es hora, a estas alturas, de que gente que llevan 30 años en una iglesia claven los codos y las rodillas y se pongan a estudiar la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, le dice Pablo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, ¿ves? O sea, anciano, obispo es lo mismo, sea irreprensible. La palabra obispo aquí es presbítero, porque es necesario que el presbítero o el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente. Y es lo que yo estoy haciendo hoy, reprendiéndolos duramente, para que sean sanos en la fe, no andando en fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su propia mente, su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bien, yo quiero hacer un alto aquí, un paréntesis, porque para poder entender las Escrituras hay que pararse y hacerle una pregunta al texto. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Es evidente que está hablando del ministerio pastoral, del ministerio, del presbítero, del anciano, del obispo o del pastor, da igual. Los tres términos son sinónimos. Ese es el tema. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el tema del que se está hablando aquí. Ahora, sigamos leyendo. Porque la división por capítulos no estaba en la Biblia. Se incluyó en el siglo XI. ¿Ok? Y la división por versículos mucho más tarde. Por tanto, nosotros paramos de un capítulo a otro y separamos como si estuvieran hablando de cosas diferentes, pero Pablo sigue hablando de lo mismo. Pero tú, le dice a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Los presbíteros. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean rebeldes. ¿Quiénes son las ancianas? Las presbíteras, las obispas o las obispos. ¿Ok? Es lo mismo, el mismo término. En el original, si ustedes ven en el original, ven que la palabra anciano es presbítero, presbitas, y en el caso de las mujeres es también el mismo término, presbitas. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué mucha gente niega el ministerio de la mujer cuando Pablo lo reconoce claramente en pasajes como este? Reconoce a las ancianas igual que a los ancianos. ¿Por qué, si en referido a los hombres se le aplica la palabra anciano como obispo, por qué cuando se le aplica a la mujer se le resta eso y se pone como anciana en el sentido de la edad? ¿Por qué?
si el término es el mismo? No se refiere, en el contexto está hablando de lo mismo, del ministerio, no está hablando de cosas diferentes. Hay que estudiar. Muchos interpretan la Biblia a la luz de sus posturas denominacionales. Y es lo que he dicho muchas veces. Si te pones una gafa roja, todo lo vas a ver rojo. Si tú partes de una postura preconcebida y vas a la Biblia para apoyar lo que tú crees, tú no estás estudiando la Biblia. Tú estás manipulando la Biblia. Lo puedo decir más claro, pero no más, o sea, más fuerte, pero no más claro. Si tú vas a la Biblia para apoyar lo que tú crees, tú no estás estudiando la Biblia, no sabes nada de la Biblia. Hay que ir a la Biblia para saber qué dice realmente la Biblia. Si quieres saber qué debes creer, estudia sin posturas preconcebidas, sin posturas ya concebidas de antemano. Ve a la Biblia para saber qué es lo que realmente dice. Y eso te ayudará a entender la verdad, a conocer la verdad. Como dije, muchos afirman que la palabra pastora no aparece en la Biblia en relación al ministerio. Y es cierto. Pero sí aparece la palabra anciana, que es justamente lo mismo. Como pastor y anciano es lo mismo. No prestar atención al contexto gramatical lleva al error. Hay mucha más información sobre estos temas en nuestra página web. Pero lo importante es entender que si queremos saber, hay que estudiar. Algunos dicen, no, yo no quiero estudiar porque la letra mata. Quienes generalmente dicen eso, ya están muertos. Porque la palabra de Dios es vida, no mata. Lo que mata es usar la palabra de Dios sin conocimiento, pero no cuando se estudia. No es cuestión solo de leer y creer que ya se sabe todo lo que se tenía que saber. No, hay que profundizar. Si pretende realmente no cometer errores a la hora de interpretar las escrituras, debes esforzarte un poco más. No basta con que leas. No basta con que repitas como un loro lo que has oído de otros. Hinca los codos, hinca las rodillas, ora, estudia. Sigamos con el texto de hoy, Romanos capítulo 1, versículos del 11 al 12. Ahí dice, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados. Así que Pablo no está diciendo que pretendía transmitirle ningún poder milagroso, sino animarlos en la fe. Fíjense en los términos que usa, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados. El apóstol quiere animarlos en la fe. Y con ello está dándoles ejemplo para que ellos también hicieran lo mismo. Que se estimulasen los unos a los otros al amor, a las buenas obras. Él quiere que su visita los anime a seguir adelante firmes en la fe de Cristo. Porque no se trataba de un viaje que él deseara hacer por placer o para conocer mundo ni para disfrutar de unas lindas vacaciones. Él pretendía ser un edificador, un colaborador en levantar la iglesia de Cristo en Roma. Y esto también es importante, hermanos. Ser edificadores, no detractores. Constructores, no destructores. Porque hay personas que todo cuanto hacen es destructivo. Cuando llegan a la iglesia continúan con sus actitudes destructoras que traían del mundo, acabando siendo estorbos y piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Algunos de estos, creyendo que saben más de lo que realmente saben, no les importa que destruyan lo que destruyan a su paso. Solo pretenden tener una cota de protagonismo. Carecen de amor, que es una de las características que debe identificar a los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan 13, del 34 al 35? Él dijo, hay un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Porque el amor edifica, no destruye. Porque el amor no hace nada indebido, como está escrito en 1 de Corintios 13:5. Así que, como dice Pablo en Romanos 1, del 11 al 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es importante señalar la palabra mutuamente, porque el apóstol pretendía no solo consolar y animar, sino que estaba seguro de que él mismo sería consolado y animado por los mismos cristianos de Roma. ¿De qué modo? ¿Cómo está escrito? Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hermanos, terminamos el estudio de hoy. Yo espero que os haya ayudado a comprobar que no debemos usar mal la palabra de Dios, que debemos prestar más atención a la hora de estudiarla, de profundizar en el conocimiento de la misma, para no acabar malinterpretándola. Porque un día tendremos que rendir cuenta delante de Dios por el uso que hayamos hecho de la palabra. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad hay que conocerla bien. Y para conocerla bien hay que estudiar. Este era el estudio que quería compartir con ustedes hoy. Oro de todo corazón para que Dios les ayude a entender que hay que estudiar. Dios quiera. Yo creo que Dios quiere, pero Dios quiere mover nuestros corazones a un verdadero compromiso con el estudio de la palabra de Dios. No se conformen con leer un anuncio, una publicación en internet y ya está. No se conviertan en loros y en papagayos que repiten sin pensar y sin discernir que haya de verdad o no en lo que repiten. Escudriñen, analicen, porque es importante, para que Dios sea glorificado en todos nosotros, para que no seamos tropiezo a la verdad. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has dejado una palabra rica, una palabra hermosa, una palabra que podemos meditar y disfrutar estudiándola, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos para que realmente podamos ser conocedores de verdad de tu palabra. Y no solamente conocedores, sino hacedores de ella. Bendice a cada uno de mis hermanos y a los que, Señor, van a tratar de escribir mensajes después de oír este sermón para condenarnos y para mandarnos al infierno y todas esas cosas. Toca sus corazones, Señor. Abre sus ojos para que vean. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Antes de escribir, también piensen, porque es importante, para que no cometamos error. Porque después de toda palabra que digamos, que pronunciemos o que pensemos incluso, o escribamos, daremos cuenta delante del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo día.